Continuamos ahora con las vísceras del tracto digestivo, del sistema digestivo, y ahí iniciamos en esta parte con el esófago. El esófago proviene de la capa ¿de qué capa embriológica? Del endodermo. Desde el esófago, estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el colon y ciertas vísceras en general, la mayor parte proviene del endodermo. Ya vimos hace un rato que el peritoneo provenía del mesodermo. Muy bien, el esófago tiene una porción, la mayor parte torácica, tiene una porción superior cervical y una porción inferior principalmente abdominal, ¿no? El esófago tiene algunos puntos de estrechamiento. ¿Cuál es el primer estrechamiento del esófago? Pues bien, vamos a poner acá en números. Un primer estrechamiento que está más o menos a esta altura. Una zona donde el esófago se hace delgado. Es el primer estrechamiento cervical. Aquí es donde los niños que se pasan monedas, por ejemplo, suelen detenerse a este nivel, ¿no? En el estrechamiento cervical se le llama también estrechamiento cricoideo porque a este nivel se encuentra el cartílago cricoides. Luego viene un segundo estrechamiento que es el estrechamiento torácico, que tiene dos partes. Un estrechamiento torácico superior que corresponde al arco aórtico y un segundo estrechamiento que corresponde al bronquio izquierdo, ¿no? El que comprime el esófago es el lado izquierdo del bronquio, ¿sí? Ambos corresponden al estrechamiento torácico. Y luego viene un estrechamiento ya mucho más abajo que corresponde al estrechamiento de la región diafragmática, al nivel en el cual el esófago cruza el diafragma. Es el número 3, estrechamiento diafragmático. Muy bien, son los 3 estrechamientos. Ahora, ¿qué otra característica del esófago? Vamos a hacerlo acá de color moradito. El esófago tiene 3 tercios, se les puede dividir. La parte superior del esófago, el esófago proximal, el tercio superior, corresponde a músculo, tiene una musculatura, que es músculo estriado, es decir, estriado esquelético, es decir, voluntario. Mientras el tercio inferior corresponde a músculo liso, o sea, es un músculo involuntario. Entonces, ambos extremos se diferencian por el tipo de musculatura también. Arriba estriado y abajo músculo liso. Y la parte del medio, la parte central del esófago, el tercio medio, es una mezcla de los dos, donde predomina principalmente el músculo liso, pero tiene también cierto grado de músculo estriado. Muy bien, ahora, hablemos de la irrigación, drenaje venoso e inervación del esófago. Vamos a dividirlo en 3 tercios, ¿sí? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior del esófago está irrigado por las arterias tiroideas inferiores, tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia. El tercio medio está irrigado por las arterias, varias arterias, vienen las intercostales, pero sobre todo las arterias bronquiales que irrigan el bronquio, ¿no? Estas son ramas indirectas de la aorta. Y el tercio inferior está irrigado por las arterias que vienen desde el abdomen. Y una de las arterias es la arteria frénica que irriga también obviamente el diafragma, viene de la aorta. Vimos hace un rato que es la primera rama intraabdominal de la aorta, por encima del tronco celíaco incluso. Y ramas del tronco celíaco también que corresponden a las arterias gástricas o a la gástrica izquierda o coronario-estomáquica. Ambas arterias tienen ramas esofágicas que irrigan el tercio inferior del esófago. Muy bien, y el drenaje venoso viene a ser lo contrario a la irrigación arterial, recibe en su mayor parte el mismo nombre. El drenaje venoso se da por la vena tiroidea inferior, que drena también en la vena subclavia. Ahí es lo mismo que la parte arterial. En la parte media, las venas bronquiales, las venas que vienen del tercio medio del esófago, terminan en la vena ácigos. Eso es importante. No va a la cava directamente, primero pasa por la ácigos y luego recién se va a la cava. A ver, ponemos cava. Entonces el tercio superior e inferior y medio, tienen comunicación con la vena cava. Mientras el tercio inferior va también a las venas frénicas y a la vena gástrica izquierda y estas terminan en la vena porta. Tanto la vena gástrica izquierda, la vena frénica, las ramas abdominales hacen drenaje venoso en el sistema porta y por lo tanto va al hígado. Esto tiene una trascendencia clínica y aplicación importante porque
notamos entonces que el tercio inferior del esófago tiene comunicación con el hígado. Y cuando hay aumento de la presión en el hígado, hay hipertensión portal, cirrosis, etcétera, es donde aparecen las varices esofágicas. Entonces, con este concepto anatómico pueden entonces definir que a qué nivel se dan con mayor frecuencia las varices esofágicas, a nivel del tercio inferior. Muy bien. Hablemos un poco de histología del esófago. Hablemos de su epitelio. Vemos aquí en la figura que está arriba a la derecha. El esófago tiene una capa interna que corresponde al epitelio, a cierto epitelio. ¿Qué epitelio es? El epitelio del que recubre el esófago es poliestratificado, plano, no queratinizado. No queratinizado. Poliestratificado plano no queratinizado. Es un epitelio muy similar al de la piel y al de ciertas mucosas, con la diferencia de que no tiene queratina, ¿no? La piel sí tiene queratina. Entonces el esófago poliestratificado no queratinizado. Luego viene la capa submucosa. Luego viene la capa muscular. Y la muscular tiene dos partes. La parte más interna es la capa circular. Entonces circular interna y una longitudinal externa. Entonces son las dos capas musculares del esófago, circular interna y longitudinal externa. Y finalmente viene una capa externa que es la serosa, ¿verdad? No, el esófago no tiene serosa. El esófago, ¿qué es lo que tiene? Una adventicia. Entonces, mucosa o epitelio, la submucosa, la capa muscular, circular interna, longitudinal externa y finalmente una adventicia. ¿Por qué no es serosa? Porque la serosa en realidad corresponde en las vísceras del tracto digestivo a una capa de peritoneo parietal. Y vemos acá que el esófago no tiene un peritoneo parietal, tampoco pleura. Entonces lo que tiene es una capa laxa de tejido conjuntivo que se denomina adventicia. ¿Ok? Muy bien. Esto hace que, por ejemplo, los tumores de esófago penetren con mucha facilidad la capa adventicia e invadan muy rápido a órganos vecinos. Muy bien, esta imagen de acá, estas onditas, no son otra cosa que las ondas peristálticas propias del esófago. Hay ondas primarias, hay ondas secundarias y hay ondas terciarias. No es objetivo de esta clase leer el patrón de estas ondas. Los cursos básicamente de estructuras de anatomía, la visión macroscópica de los órganos. Sin embargo, es un concepto que debemos tener bien claro. Las ondas primarias, secundarias y terciarias tienen ciertas diferencias. En principio, las ondas primarias son aquellas ondas normales, las comunes, las que empujan el bolo alimenticio con dirección al estómago. Entonces, lo pongo entre comillas, empujan el bolo. Son ondas normales. Las ondas secundarias no llevan alimento al estómago. Lo que previenen es el reflujo, previenen el reflujo. Es decir, la onda primaria empuja el alimento hacia el estómago y la onda secundaria evita que regrese, porque las ondas primarias se forma una, pasa un rato se forma otra, pasa un rato se forma otra, y en ese tiempo en el cual no hay onda primaria que está empujando, alguien tiene que evitar que regrese, y esa es la onda secundaria. Entonces, ambas corresponden a ondas normales. Las ondas terciarias son aquellas que aparecen cuando hay obstrucción, es decir, en estados patológicos. Es una onda patológica cuando hay obstrucción esofágica. Muy bien, ¿listo? Bien, esto en cuanto a esófago, los datos característicos más importantes. Finalmente, ¿quién inerva el esófago? Se nos estaba pasando que la inervación del esófago corresponde a estas ramitas amarillas, ¿no? A estos nerviositos que viene, ¿qué par craneal es? Es el décimo par, o el nervio vago. Entonces, inervación, rápido, fácil, décimo par. Este nervio acompaña el esófago en todo su trayecto y le envía ramas, ¿no? Décimo par, es decir, el nervio vago. Es que inerva el esófago en prácticamente toda su longitud. Muy bien,